¿Y si te dijese que desde el principio alguien te odia? ¿Y que desde el principio alguien te defiende? Que no lo veas no quiere decir que no esté ahí. Y mientras tú dudas, el enemigo actúa. ¿Y si todo lo que pasa fuese parte de una guerra invisible que estás ignorando? Pasemos a verlo. Esto es Caso Abierto. Bienvenidos a Caso Abierto, la nueva sección de Mensajeros de Garabandal. Aquí no damos vueltas, vamos al grano, tocamos temas concretos, batallas reales y claves para poder salvar tu alma. Siempre procurando que sea antes de que sea demasiado tarde. Empezamos. Si pudiéramos ver con los ojos del alma, entenderíamos que no caminamos por paisajes tranquilos, sino por un campo de batalla. Invisible, sí, pero real. Silencioso, sí, pero constante. Una guerra milenaria que se libra a nuestro alrededor e incluso dentro de nosotros. Y esto ocurre cada día. Y tú, sin saberlo, y estás en el centro. Y es que vivimos en un tiempo donde todo parece relativizarse. El bien, el mal, la verdad, la fe, pero lo que no cambia es la realidad espiritual. Lo que ves no es todo lo que hay, porque como decía San Pablo en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y dominadores de este mundo tenebroso. En esta serie de vídeos no vamos a encontrar un entretenimiento religioso. Esto es formación para la batalla, para la lucha. A lo largo de esta serie de capítulos vamos a recorrer paso a paso las claves para comprender y vivir la batalla espiritual que marca la historia de la humanidad, nuestra propia historia personal. Vamos a analizar al enemigo, quién es, cómo actúa, cómo engaña. Vamos a descubrir que hay dos bandos. No hay un tercer camino neutral, tibio, templado. No, solo hay dos bandos, el bien y el mal. Vamos a ver qué aliados nos ha dado el cielo, desde los ángeles hasta las almas del purgatorio. Vamos a aprender qué armas, como guerreros, como soldados de Cristo, qué armas tenemos. El rosario, los sacramentos, los sacramentales, la oración, la penitencia, y vamos a aprender a usarlas. Vamos a explorar las estrategias que son eficaces para no solo defendernos, sino para avanzar, para conquistar y para vencer. Y nos apoyaremos no en opiniones, sino en hechos, en la Biblia, en testimonio de santos, de mártires, de exorcistas, en la propia tradición viva de la Iglesia. Como decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra. Tenemos aquí un gran libro. Decía que si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, pues no debes temer por el resultado de 100 batallas, pero si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás siempre. Es decir, tenemos que prepararnos, tenemos que conocer al enemigo para vencer en 1000 batallas, pero también tenemos que conocernos a nosotros mismos y cómo es el estado de nuestra alma, cómo nos encontramos respecto a la fe, respecto a nuestra fortaleza interior, a nuestra gracia. Por eso esta serie es tan necesaria, porque por desgracia muchos pierden y es por ignorancia. Y uno dirá, pero bueno, ¿y esta guerra espiritual, esto invisible, esto cuándo empezó? Pues esto empezó antes de que tú y de que yo existiéramos, antes de Adán y Eva, cuando en lo más alto del cielo, uno de los ángeles más brillantes, que fue Lucifer, se rebeló.
y quiso ser como Dios, pero evidentemente no pudo. En Isaías 14 nos dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. También en Apocalipsis 12 nos habla de este combate, cuando dijo que hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y no se halló más lugar para ellos en el cielo. A partir de ese momento, Lucifer y 1/3 de los ángeles fueron arrojados a la tierra, los famosos ángeles caídos. Y a partir de ese momento comenzó su venganza, que no es otra que destruir al hombre, a la imagen y semejanza de Dios. En el Edén, con una mentira disfrazada de sabiduría, pues tentó al primer hombre y a la primera mujer. Y desde entonces, como dice Jesús en Juan 8, Él fue homicida desde el principio, y no hay verdad en Él. Como todos lo conocemos, es el príncipe de la mentira. Y esta batalla, que lleva siglos desarrollándose, es una batalla en la que el demonio no necesita que creas en él para hacerte caer. De hecho, su mayor éxito es que no creas que existe. Eso es una famosa frase ya popularizado de Charles Baudelaire, que decía que el mayor truco, el mayor engaño del diablo ha sido convencer al mundo de que no existe. 1 Pedro 5 nos decía también, preparándonos para ello, decía: sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. O sea, que ya no lo estaba advirtiendo. Y es que esta sociedad moderna nos ha anestesiado, nos ha hecho creer que todo es psicológico, que es cultural, que todo es subjetivo, que el pecado no existe, pues se normaliza, lo inmoral incluso se celebra, lo que es santo, divino se ridiculiza, y mientras tanto, pues miles y miles de almas se van perdiendo cada día. Padre Gabriel Amor repetía mucho la frase que hemos mencionado de que este gran engaño del demonio es hacer creer al mundo que no existe, y es que finalmente el mundo se lo ha creído. San Ignacio de Loyola decía que el demonio actúa como un general, estudia nuestras debilidades y ataca donde somos más frágiles. Y es que tú no lo veas, que tú piensas que es un cuento para asustar a los niños, no quiere decir que no sea real. El demonio está ahí presente y nos lleva miles y miles de años de ventaja, conociéndonos nuestras debilidades, nuestros puntos débiles. Sabe perfectamente dónde atacarnos y en qué momento, cuándo vamos a bajar las defensas. Y ahí va a estar él, porque el demonio no duerme, el demonio no descansa. Y nosotros mientras tanto pues vivimos distraídos, sumergidos en este ruido del mundo, de la tecnología, del placer, del materialismo, esta vida fácil, todo diseñado para que no mires hacia adentro, no te des cuenta de que el mundo espiritual es mucho mayor que el mundo material. Y de esta manera pues no mires tampoco arriba al Señor, olvidas que tienes un alma, y dentro de esta distracción pues perdemos la noción de lo eterno, del bien, del mal, de lo sagrado. El alma poco a poco pues se va durmiendo, y mientras nuestra alma se duerme pues es atacada, aunque tú no lo sepas, y la estás perdiendo. Desde el principio de la historia estamos en guerra, una guerra que nos ha acompañado en cada época. Incluso con gran descaro el enemigo tentó a Jesucristo en el desierto y se enfrentó al mismísimo Hijo de Dios, que lo vemos en Mateo 4. Y tentó con pan, con orgullo, con riqueza, porque es muy sutil. El demonio es sutil, no te ataca de frente. Pero fue vencido con la palabra, con el ayuno, que es fundamental, con la verdad. Recordemos, por ejemplo, las civilizaciones paganas, la de sacrificios humanos, la de cultos demoníacos, donde se ha mostrado su rostro siniestro. Esos son siglos de historia humana.
Y en nuestros días pues encontramos eso, pues métodos más sutiles, pero igual de peligrosos. Y es que los santos nos avisan de esta batalla, que ellos mismos han sufrido en su propia carne, como San Pío de Pietrelcina, que como muchos sabéis, pues recibió muchos ataques físicos del demonio. Santa Teresa de Ávila, que lo enfrentaba con la oración y con agua bendita. Otra santa, Santa Gema Galgani, que vio y sintió su presencia aterradora durante años. O la propia San Juan María Vianney, que decía: si supiéramos cuántos demonios hay a nuestro alrededor, no dormiríamos tranquilos. Pero nosotros sí que dormimos tranquilos, porque no somos conscientes de esta batalla, de esta guerra espiritual, que es fundamental saber que está ahí. El padre Gabriele Amor, el famoso exorcista de Roma, decía que Satanás odia el rosario y la Eucaristía, y que son nuestras armas más poderosas. Pues todo esto hay que conocerlo. El padre Fortea nos avisa de esa sutileza con que actúa el demonio. Decía: el demonio hoy no necesita tanto asustar, le basta con anestesiar la conciencia. Y lo han conseguido, han anestesiado a toda la sociedad. Tenemos que tener en cuenta y muy presente que en toda guerra hay dos bandos. En este caso está el mal y está el lado del bien. No hay más, no hay puntos intermedios. No sirven estas posturas tibias y relajadas. En el lado del mal pues tenemos los demonios, que van a actuar sobre el mundo y sobre la carne, que son los grandes enemigos: demonio, mundo y carne. El demonio con sus ideologías, con sus entretenimientos vacíos, con sus leyes injustas, antinaturales. Y la carne, es decir, nuestras propias pasiones desordenadas, y en todas ellas actúa el demonio con fuerza. Y gracias a Dios pues tenemos el lado del bien, que son nuestros aliados celestiales. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, tenemos a los santos, tenemos a los ángeles, nuestros famosos y queridísimos ángeles de la guardia, que hay que hablar con ellos, hay que rezarles, hay que llegar a una relación, Dios quiera, como la que tenía el Padre Pío con su ángel de la guarda. Tenemos las almas del purgatorio a las que apenas acudimos y por las que se reza muy poco. Son grandes aliados. Y luego, como toda guerra, pues hay unos soldados que somos nosotros, que tienen una serie de armas. Tenemos que conocer cuáles son nuestras armas para luchar contra el enemigo, que son el Santo Rosario, que son la confesión, la Eucaristía, los sacramentales, la oración en comunidad. No debemos olvidar que Jesús nos dijo que cuando hay dos o más personas reunidas en torno a Él, ahí está Él. Cuando hay dos o más personas reunidas en su nombre, ahí está Él. Y luego tenemos el ayuno, tenemos la penitencia. Por tanto, ya conocemos que hay una batalla, que es fundamental. Primero hay que saber que estamos en guerra. Luego hay que conocer los bandos. Luego hay que conocer nuestras armas. Y luego hay que conocer a los aliados. Y también hay estrategias. Tenemos que ver las estrategias que tenemos como soldados, que va a ser vivir en gracia, hacer consagraciones, establecer rutinas espirituales sólidas. Y es que no solo se trata de pelear, sino que se trata de pelear bien para vencer. Porque no vamos a ir a la batalla para perder. Y además esta batalla no tiene una segunda guerra. Si se pierde, perdemos el alma y ya no hay más. Por tanto, es fundamental saber que estamos en guerra. Porque el que no sabe que está en guerra ya ha sido derrotado. Y es que muchos viven atrapados en cadenas invisibles, pero no reaccionan porque no saben que están encadenados. Y la primera victoria en esta batalla no es vencer al demonio, es abrir los ojos, es darte cuenta, es despertar. Nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II ya nos decía que estamos en medio de una gran lucha espiritual. Y no es una lucha ideológica o política, sino una batalla que se libra en lo más profundo del corazón humano. Esto decía él. Por tanto, cuando reconoces y conoces la batalla, pues puedes empezar a prepararte, a tomar tus armas, a resistir y a luchar.
Por este motivo, por la importancia de todos estos temas, pues vamos a ir desarrollando una serie de episodios para que vayamos completando, desarrollando, ampliando todos estos puntos. Pues es fundamental conocer al enemigo con detalle, reconocer cuáles son sus trampas, desenmascarar su acción en lo cultural, en lo político, en lo espiritual. También veremos cómo vivir protegidos, fortalecidos, armados. Estudiaremos también batallas pasadas, como pueden ser pues exorcismos reales, conversaciones que han tenido o mantenido con los demonios, que nos dan muchas claves de cuáles son sus puntos débiles, cuáles son los nuestros, que ellos conocen, conversiones milagrosas, derrotas del demonio por el poder de Dios. Y es que hay que actuar como hizo Escipión el africano, para conseguir vencer después de tantísimos años de derrota a Aníbal el cartaginés. Y es que hay que estudiar al enemigo, hay que conocerlo, hay que anticiparse, hay que adaptarse en mitad de la batalla, cambiar de estrategia. Es la única manera para vencer. Por tanto, para concluir, tenemos que tener en cuenta que esta batalla no es una metáfora, es real. Y el demonio no descansa, pero tampoco lo hace Dios. ¿Y tú vas a quedarte en medio? Cada día que no decides, el enemigo gana terreno. Pero por contra, cada oración, cada confesión, cada rosario es un disparo directo al corazón del mal. Como decía Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hoy solo hemos levantado un poquito el velo. Esto es apenas una introducción, pero creo que es suficiente para que se tome una decisión, para que tú tomes una decisión. Y es, ¿seguirás viviendo como si nada pasara? ¿O vas a despertar y alistarte ya en el ejército de Cristo? ¿Vas a ser soldado de Cristo? Espero que podamos con estos capítulos conocer a nuestro enemigo, no con miedos infundados, sino con verdad, con doctrina, con testimonios. Saber quién nos ataca, cómo lo hace y por qué te odia tanto. Recordar, tener muy claro. Solo hay dos bandos en esta guerra: los que luchan por Dios y los que han sido engañados por el enemigo. ¿De qué lado estás tú? Muchas gracias. Que Dios les bendiga, que les proteja y les guarde. Y Ave María Purísima, sin pecado concebida.